Vamos a enlazarnos ahora con el doctor Lorenzo Córdoba. Usted sabe, el día de ayer fue el orador en la concentración que tuvo lugar en el Zócalo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto de saludarte y de estar con ustedes. Oye, qué golpe el de Ursúa, ¿no? Terrible, mira, además, una pena. Ayer justamente me encontré con él y con su esposa acabando la manifestación. Nos encontramos en un hotel ahí a la salida de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Yo con Carlos compartí durante más de un año y medio un programa de comentarios y, como nos gustaba decir, en ese programa éramos la parte izquierdista, el ala izquierdista de quienes hacíamos comentarios. Hombre, un gran mexicano, un hombre de bien, un hombre más bueno. Una pena, la verdad es una pena. Una pena, lo lamentamos. Oye, tú has hablado en cadena nacional 1000 veces en tu vida, has participado en televisión pues cientos de miles de veces en tu vida, pero ¿habías hablado alguna vez, Lorenzo, ante tanta gente en una plaza? Bueno, cientos de miles de veces es un montón, es una exageración, creo, Leonardo, pero sí me había Licencia tocado. retórica, Lorenzo. Está bien, lo sé, querido doctor. No, nunca. Había estado muchas veces en el Zócalo, muchas veces en manifestaciones a lo largo, bueno, de 30, 40 años, ¿no? De construcción democrática, pero nunca me había tocado dirigirme, digamos, a una multitud de ciudadanas y ciudadanos tan grande como el día de ayer. Una experiencia única, la verdad, Leonardo. Y qué emocionante ver las banderas se levantaban cuando la Monumental la bajaron, Lorenzo. Bueno, que esa es por cierto, debo decirte, Leonardo, que esa es la única cosa que improvisé en el discurso que había, pues, por responsabilidad, preparado desde tiempo atrás, que fue justamente esa licencia o esa improvisación, en el sentido de decir que que había quien se sentía que la Constitución era propiedad de una parte, aunque fuera mayoritaria de la sociedad, como para poder modificarla a su antojo sin tener que consensuar con los demás. Pues bueno, pues también mencioné a la bandera, ¿no? Es una pena que la bandera hoy se pretenda asumir como propiedad de una parte de la nación y no como un símbolo que nos unifica a todas y todos, ¿no? Oye, hace unas semanas entrevistó al cantautor español Víctor Manuel en este espacio y me decía que en sus últimos conciertos va por todas partes recordando que la patria es de todos, particularmente quien la lleva dentro pegada al corazón, y no se anda proclamando su salvador. La patria, igual, Lorenzo, que la lógica de la democracia y de las libertades deberían ser espacios en donde cabemos todos. Absolutamente, Leonardo. De hecho, yo me atrevo a decir que probablemente la más exitosa de las políticas del actual gobierno. Ha habido muchas que han sido una catástrofe, otras que hay que celebrar, como por ejemplo el que haya retomado esta propuesta de mucho tiempo atrás de incrementar el salario mínimo, rompiendo el mito de que esto iba a detonar la inflación. Pero la más exitosa de todas las políticas del actual gobierno, por desgracia, ha sido la lógica de polarización y de aderezada con intolerancia como valor antidemocrático, que ha partido la sociedad en dos, ¿no? Y que se reitera todos los días. Bueno, hoy en la mañana, en su reacción a las manifestaciones del día de ayer, pues volvió a decir a descalificar a la mitad de la población mexicana, ¿no? Diciendo que son corruptos y demás, como si no tuviéramos, como justamente dices, cabida en un concepto que es unificador por excelencia, que es el de la nación, el de la patria, justamente, ¿no? O la nación somos todas y todos, o realmente estamos frente a un discurso autoritario que cree que el pueblo como concepto abstracto, y la Constitución, así como la democracia, son solo de unos, ¿no? Y la democracia, bueno, se vino construyendo. Tú hablabas de la escalera, esta figura muy afortunada que tienes, como una construcción en la que de manera muy clara el jefe del Estado y su partido participaron. Es extraño que ahora regresemos a esta especie, Lorenzo, déjame llamar así, de dualización, que para mí fue muy reveladora porque me llevó a mi infancia primero y a mis años de estudiante. A mi infancia porque hubo un tiempo en que había una república federal alemana y una democrática alemana. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo una es democrática y la otra, que es democrática, no es democrática? O sea, como si hubiese dos democracias. Y cuando entré a la facultad, una de las primeras lecturas que me tocó hacer es que había libertades formales y había libertades reales, y que el capitalismo nos daba esas libertades formales. Hay dos democracias, hay dos libertades, hay dos patrias, Lorenzo. No, hombre, no, mira, democracia hay solo una. Hay quien quiere vender a esa democracia, que por cierto, luego de haberla aprovechado
y utilizado para llegar al poder, quiere venderla como una falsa democracia. Y hay quien habla en consecuencia de una verdadera democracia. Pero qué curiosidad, querido Leonardo, y esto lo sabes muy bien porque eres un conocedor de la historia, que quienes hablan de una verdadera democracia y de una falsa democracia son quienes han encabezado regímenes totalitarios. Mussolini en su momento descalificó a la democracia burguesa para hablar de la verdadera democracia que encarnaba el fascismo. Carl Schmitt, el ideólogo del nazismo, hablaba de la verdadera democracia, que era la democracia que tenía un jefe que guiaba al pueblo, frente a la democracia burguesa, que era la falsa democracia. En Cuba, en los regímenes del socialismo real, se decía que ellos encarnaban la verdadera democracia, y no esa democracia burguesa que se centraba en el reconocimiento de algunos derechos y libertades y en donde se elegían los gobernantes. Es un discurso profundamente autoritario, lamentablemente, el que escuchamos como reacción a estas manifestaciones, pero además un discurso bastante comodino, ¿no? En el sentido de que sí, como bien decías, durante décadas nos pasamos construyendo las condiciones para que con el voto libre se pudiera acceder al poder. Muchas de esas condiciones fueron exigidas por quienes hoy nos gobiernan, y hoy que utilizaron a la democracia para llegar al poder, vuelvo a la metáfora de la escalera, se quiere tirarla por la borda diciendo que es una falsa democracia y aduciendo una verdadera democracia que por supuesto encarnan quienes la sostienen, ¿no? Y en esa de dualidad ves así como una especie de salto al ¿cómo se llama?, al absurdo. Le estaba leyendo un artículo, por cierto, de Ciro Murayama, que publica Nexos, aquí lo tengo, y está, pues estudia la alternancia, y veo que en el último tramo, pues todo se ha pintado de guinda, y uno dice, ¿cómo puede ser, Lorenzo, que el partido que ha avanzado más en los últimos años diga que el INE, por ejemplo, que tú presidiste, fue el INE que prohijó los fraudes? No sé si reclamarán eso para Campeche o para cualquiera de los estados que se han pintado de guinda, incluidas las instituciones nacionales. 2 mayorías absolutas del presidente en 2 legislaturas consecutivas. ¿Dónde está el fraude? Pues es que ese es el verdadero discurso, el verdadero fraude, Leonardo. Hoy en México, el único fraude en el ámbito electoral es el fraude del discurso del fraude. Y es una paradoja. En los tiempos recientes, los únicos que han estado hablando de fraude son el presidente López Obrador y la candidata, ayer por cierto que se registró, del partido oficial. Es decir, los únicos que ven fraude son ellos. Y la paradoja que mencionabas a propósito del artículo de Ciro Murayama, pues es realmente sorprendente. Déjame decírtelo así todavía con más contundencia o más puntualidad, Leonardo. Todos los triunfos, no la mayoría, todos los triunfos que ha tenido electoralmente Morena, todos se han dado en elecciones que ha organizado el INE, presidido por mí hasta hace 9 meses, 10 meses, en elecciones realizadas con las actuales reglas electorales que hoy se buscan desmantelar, aduciendo que permiten fraudes. Es decir, la gran paradoja, y bueno, y no podía ser de otra manera, porque uno de los primeros actos como presidente del INE que me tocó en 2014 realizar fue entregarle a Morena su registro, no como una concesión del INE, sino porque habían cumplido con los requisitos de ley. Así que todos los triunfos de Morena han sido realizados por el INE, y déjame decírtelo así, salvo el del Estado de México, que ocurrió después de que se renovó el Consejo General, todos en elecciones organizadas por el INE que me tocó presidir. Pero bueno, vuelvo al tema de la dualidad que tú mencionabas, pues en esta lógica de descalificación. Hoy hay un artículo muy bueno de Jesús Silva Herzog Márquez que dice que los autoritarios, en lugar de discutir y debatir frente a las críticas o las objeciones que se les plantean, a lo que recurren es a la descalificación. Yeah. Así que desde ese punto de vista, lo que ocurrió como respuesta a las manifestaciones del día de ayer, pues no es nada nuevo, sino seguir el libreto autoritario que caracteriza y de la posverdad, ¿no? Que nos otro salto, digamos, al absurdo de este dualismo en el que vivimos es que el jefe del Estado, el hombre que tiene hoy, pues es la encarnación de la unidad nacional y que tiene todas las funciones políticas y administrativas, habla del poder como si él no fuera, ¿no? Es decir, una especie de microfísica del poder así Foucaultiano, especie de demonio que anda por ahí saltando de un lado a otro y dice, ¿y quién es el poder, presidente?
Sí, claro, no, bueno, son de las paradojas que reflexionando, pero además con un tema adicional, Leonardo, el propio presidente señaló, digamos, toda la ciudadanía en esta lógica, descalificar a la mitad de la población, ¿no? Reforzando, digamos, su propia política, pero la paradoja más grave pues es la que ocurrió el día de ayer con la candidata ayer se registró formalmente del oficialismo del partido mayoritario de Morena a la presidencia de la República, que yo no sé si por imitación pues descalificó a quienes fueron a la marcha llamándolos hipócritas. Mm. Ahora, la paradoja es que hasta donde yo me acuerdo, sobre todo de cara a las campañas electorales que arrancarán en un par de semanas, lo que suelen hacer los candidatos y candidatas es pues tratar de convencer a los ciudadanos que voten por ellos. Y es un poco complejo de entender que se les descalifique, siendo pues no, que estamos de cara a la llamada del voto, ¿no? Y en otro, digamos, elemento esto del teatro del absurdo que vimos ayer hacia la Ionesco, es que al presidente le encanta hablar así de esas escenografías estilo Madero y Huerta, y en vez de tener a Huerta, pues tuvo intelectuales del calado de Cosío, a Mariclera Costa, a Pepe Woldemar y a un Lorenzo Córdoba que estuvo brillante el día de ayer, pues que viene de una familia universitaria, de la reflexión, que como intelectual público has tenido una carrera intachable, es decir, no se encontró fusiles, no se encontró descalificaciones, se encontró esto que pues yo he llamado, así lo llaman muchos, patriotismo constitucional. Presidente, aquí cabemos todos, y no encontró Huerta, encontró un montón de gente que le decía, la democracia es el espacio donde nos debemos encontrar todos, Lorenzo. Sí, absolutamente, y que además, porque además además no es un discurso de ocasión, Leonardo, como bien dices, pues hombre, muchos hemos pues venido sosteniendo esto en nuestras distintas trincheras y facetas como intelectuales, como académicos, como profesores universitarios, como después funcionarios públicos y ahora que hemos vuelto a la academia. Y la reacción a eso, en esta lógica de descalificación de la que hablábamos, pues es acusarme a mí por enésima ocasión ahora de ser empleado de Peña Nieto, cuando la gran paradoja es que durante el gobierno de Peña Nieto, ese gobierno, no digo que es el que me haya espiado, pero es el que permitió que se difundiera una grabación ilegal de la que fue objeto, y peor aún, que ni siquiera, que no se hiciera nada en términos de persecución a la justicia, en términos de persecución penal, después de las denuncias que presenté. En fin, fue el mismo gobierno que nos descalificó como autoridad electoral porque se decía que estábamos muy cargados a López Obrador cuando recordarás que aparecía él profusamente como dirigente de Morena en los spots de su partido, y se nos reclamaba que no lo bajamos, pues no lo arreglas, en fin, pues son parte de las paradojas. O la última, Leonardo, para mencionar también las primeras reacciones del presidente a las manifestaciones. Él dijo que, bueno, que a pregunta expresa, él dijo que no, que era un gobierno que no se iba a meter en las elecciones, y en la frase después viola la Constitución volviendo a referirse de manera ofensiva, despectiva a la oposición, cosa que tiene prohibida. Bueno, pues es el presidente, por cierto, que ya rompió récord. Calderón violó 2 veces la Constitución de acuerdo a lo que determinó el IFE en su momento en materia electoral. Peña lo hizo también un par de ocasiones, como lo determinó el INE, y ahora el Tribunal Electoral al actual presidente lo ha sancionado 34 veces por violar la Constitución en esta materia. En fin, son de estos sinsentidos que, como bien dices, pues parecen más bien parte del teatro del absurdo, ¿no? Sí, el tema es que lo absurdo se puede volver trágico porque se van muriendo las democracias cuando desde el poder se va llevando esta desafección, ¿no? Lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con otros liderazgos populistas que minan la credibilidad de un sector de la población en las instituciones democráticas y van efectivamente generando este ambiente de que los únicos que pueden salvar al país son ellos. Lorenzo. Totalmente de acuerdo, es que esa es parte de la apuesta, digamos, de lo que parecería ser la reedición, en este caso en nuestro país, de un libreto autoritario que se ha repetido en los tiempos recientes con los ejemplos que mencionas, pero que, pues hombre, se ha repetido a lo largo de la historia desde hace pues, siglos, me atrevo a decir. Ahora,
como contraparte, una buena noticia es que hay una otra parte de la sociedad que forma parte de la nación, por supuesto, que asume que el rol de la propia ciudadanía no es ser mero espectador de las desgracias colectivas o de la muerte de una democracia, sino que a la democracia hay que defenderla. Mira, ayer retomando sí la idea, pero ahora lo hago contigo, además por el ambiente intelectual que siempre ha caracterizado este espacio, querido Leonardo, a citar a un autor contemporáneo, y hay que citar hoy en día y citar bien, porque no solamente nuestro colega Guillermo Sheria nos puede observar, Con toda sino además razón. porque no me interesa ser ministro de la Corte, querido Leonardo, así que mejor cito. Entonces, que es a este autor, este politólogo australiano, John Keane, que escribió un libro, Vida y Muerte de la Democracia, publicado por el INE y por el Fondo de Cultura Económica, por cierto, en donde hacían una reconstrucción de cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto regímenes democráticos, y que mueren por distintas circunstancias y coyunturas. Identifica dos elementos que siempre están presentes cuando muere una democracia. Uno es que siempre hay alguno o algunos que buscan erosionar la democracia, acabarla, eliminarla, en fin, y muchas veces esto ocurre desde el poder mismo. Y esos son los culpables de la democracia. Pero el otro elemento que siempre está presente es que, a la par del primero, siempre hay algunos que por miedo, por indiferencia o porque menosprecian la labor destructiva de los primeros, pues no hacen nada, los dejan trabajar, los dejan hacer, los dejan actuar. Y dice King, estos son responsables. Bueno, creo que una buena noticia es que, si bien pues estos que buscan desde el propio poder socavar a la democracia mexicana en este momento, ahí están presentes, están actuando, pues también hay una buena parte de la sociedad que no está quedándose en sus casas, insisto, atemorizada o indiferente, sino que está actuando y defendiendo a su democracia. Y eso creo que es algo esperanzador desde mi punto de vista. Sí, lo es, sí lo es. Sí, porque el virus de la desconfianza aparece en Latinobarómetro, en prácticamente todas las democracias latinoamericanas. Ha venido creciendo, ¿no? Esta idea de que finalmente hay ahí algo desconfiable. Pero yo espero que la larga tradición de la izquierda intelectual, la izquierda democrática, pues vea figuras como tú, como Pepe Woldenberg, que han estado a lo largo de los años ahí y que han jugado un papel desde la academia y también desde las instituciones muy importante porque este país sea diferente, que también digan, presidente, entiendo que se quieran ganar las elecciones, pero no se puede hipotecar o poner, en este caso, en riesgo por lo que ha sido un patrimonio colectivo de toda una generación, Lorenzo. No, yo estoy de acuerdo, y sobre todo pensando a futuro, querido Leonardo, porque pues, de nueva cuenta, para descalificar a quienes no piensan igual, el presidente recurre al pasado. Son los que hicieron, según el, fraudes, son los que defendieron las oligarquías, son los que se quedaron callados como momias, son los que trabajan para la oposición, son los peleles y los achichincles de no sé quiénes. Oye, y con Bartlett ahí al lado, ¿no? Recordando eso, pero bueno. Por cierto, pero hay que ver hacia el futuro, Leonardo, y hay que empezar a pensar, como suele ser una buena conseja, digamos, en la democrática, hay que pensar en el día después. Durante las campañas, claro que son momentos de mucha intensidad y crispación política, para eso son, pero el 3 de junio... Y por eso yo lo quise poner como, lo hemos platicado muchas veces entre nosotros, Leonardo, pero lo quise poner en la intervención el día de ayer. Reconocer que nuestra democracia padece problemas graves, estructurales. Así empezaste. Así empezaste. Exactamente. Y que si no resolvemos, y resolvemos pronto, van a colocar a la democracia en una situación de riesgo permanente, porque generan ese malestar que produce la desconfianza a la que hacía referencia. Y ojo, gane quien gane las elecciones, incluso si las gana la candidata oficial, el partido que hoy nos gobierna, si repite su triunfo, pues bueno, va a tener que enfrentar esos problemas, y esos no son problemas que se pueden enfrentar de manera parcial o solamente desde un punto de vista. Nos van a requerir a todos. Problemas como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, requieren de una acción colectiva y de un gran consenso nacional que les permita hacerle frente. Bueno,
si se sigue atizando esta lógica de confrontación, pues esos problemas lamentablemente no se van a resolver, van a seguir ahí, van a seguir generando su efecto dañino, ¿no? Oye, última pregunta, te retengo un minuto. Digamos, no me lo tomes a mal, y por supuesto la audiencia no me lo debe tomar a mal, pero en muchas de estas concentraciones veo uno más canas que jóvenes. Los jóvenes están siendo, o están, digamos, entrando con la fuerza que deberían estar entrando a hacerse responsables de su propia democracia. Entiendo que se puedan sentir distantes de mil maneras, pero recuerdo siempre aquella última, la despedida de Obama, supongo que la tienes presente, mi querido Lorenzo, diciendo, oye, las democracias mueren también cuando los ciudadanos abandonan, los responsables, y particularmente los más jóvenes abandonan su responsabilidad. ¿Cómo estás sintiendo a los jóvenes? ¿Viste muchos en la concentración de ayer? Mira, me hubiera gustado ver muchos más. Y yo creo que aquí tenemos como generaciones, digámoslo así, que están dejando el espacio a los jóvenes. Una responsabilidad, Leonardo, platicar mucho con ellos para contarles ese México que ellos ya no les tocó vivir afortunadamente, pero que puede regresar y que sería tristísimo porque implicaría la derrota de una apuesta generacional, es decir, la construcción de la democracia. Yo creo, Leonardo, que, mira, hay una paradoja. Déjame recordarte un dato que me llevé como una gran noticia del INE. Si bien la tasa de participación de los, de los que integran el padrón electoral de entre los 21, porque la primera vez que uno tiene la credencial suele votar, pero entre los 19, 20 años y los 30 es la que menos participa electoralmente. Paradójicamente, cuando son invitados a colaborar con el INE porque fueron sorteados para ser funcionarios de casilla, es la franja etaria que más participa, Leonardo. Que es una contradicción aparentemente. Yo creo que hay una razón detrás de ello. Cuando tú le das a estos jóvenes ciudadanos, ¿no? Que están entrando a la vida laboral, que están construyéndose sus familias, etcétera, cuando les das responsabilidades, creo que las asumen en ocasiones hasta con más ímpetu y entusiasmo que personas de otras generaciones, de otras edades. Así que yo creo que de lo que se trata, si es cierta esta hipótesis, insisto, sustentada en ese dato, ¿no? Que es un dato real, que ahí está, pues si esto es cierto, pues habría que comenzar a involucrar a los jóvenes y a dejarles y hacerles patente, tomar conciencia de que en realidad su participación sí tiene consecuencias, claro, y vale la pena que asuman esa responsabilidad, ¿no? No, todo gran tema, y creo que es una reflexión muy importante. Lorenzo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el enlace. Al contrario, Leonardo, siempre un privilegio y un enorme placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, ahí lo tiene. El día de ayer el doctor Córdoba fue el orador en la concentración, y bueno, si usted nos